¿Y si te dijera que la oración puede cambiar una enfermedad en segundos, pero quizá no de la manera que crees? Sé que esta pregunta puede haber tocado algo profundo en tu corazón, especialmente si en este momento llevas en tu cuerpo o alma un dolor que parece no tener fin. Quizá hayas rezado tantas veces, con tanta intensidad, con tanta esperanza, y sin embargo, la enfermedad permanece. Quizá hayas visto a otros recibir sus bendiciones mientras tú sigues esperando la tuya. Y sé que hay momentos en los que te preguntas si Dios realmente te escucha, si realmente le importa lo que sientes, lo que sufres. Quiero que sepas que estoy aquí contigo en este momento, no para darte respuestas fáciles ni promesas vacías, sino para caminar juntos en la palabra de Dios y descubrir verdades que pueden transformar no solo la forma en que oráis, sino la misma manera en que os relacionáis con el Padre que os ama tanto. Antes de continuar, quiero extenderte una invitación especial. Si en este momento sientes en tu corazón que Dios te está hablando, si de alguna manera este mensaje ya está tocando algo profundo en tu alma, quiero que escribas en los comentarios una frase simple pero poderosa que declare tu fe. Solo escribe esto, con un corazón abierto y sincero: confío en el Señor. No importa si en este momento tu fe parece tan pequeña como una semilla de mostaza. Lo que importa es que estés dispuesto a dar ese paso de confianza, a abrir tu corazón para que Dios pueda actuar de maneras que quizá aún no entiendas. Esta sencilla declaración de fe puede ser el comienzo de algo nuevo en tu vida espiritual, porque cuando declaramos con nuestros labios lo que creemos en nuestro corazón, estamos permitiendo que Dios actúe de maneras que están más allá de nuestra comprensión. Así que ve allí ahora, escribe en los comentarios «Confío en el Señor» y luego vuelve aquí para continuar juntos este camino de fe. Queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con vosotros algo que he aprendido a lo largo de décadas de ministerio, al estar con personas que sufren, personas que claman por sanación, personas que esperan un milagro. He visto a Dios sanar en segundos, he sido testigo de lo imposible que ocurre ante mis ojos, pero también he visto oraciones que parecían no recibir respuesta. He acompañado a personas de fe profunda que llevaron sus enfermedades hasta el último día de vida, y sé que esto puede ser difícil de entender, puede generar preguntas e incluso frustración. Pero hoy quiero hablaros de algo que quizás nadie ha dicho nunca con tanta claridad, algo que va más allá de la superficie de nuestras oraciones y que toca el corazón mismo de la relación que tenemos con Dios. No se trata de fórmulas mágicas, no es cuestión de palabras memorizadas o rituales específicos que garantizan resultados inmediatos. Se trata de comprender la naturaleza de la oración, la naturaleza de Dios y la naturaleza de nuestro propio corazón mientras nos acercamos al Padre Celestial con nuestras necesidades más urgentes y profundas. A lo largo de este mensaje, caminaremos juntos por profundas verdades bíblicas que te ayudarán a entender por qué existen sanaciones instantáneas y por qué existen procesos de sanación que requieren tiempo. Descubramos los diferentes tipos de sanación que encontramos en las Escrituras, porque Dios no solo sana el cuerpo físico, sino también el alma herida y el espíritu roto. Y a menudo, la sanación más importante no es la que vemos con nuestros ojos, sino la que ocurre en las profundidades invisibles de nuestro ser. Examinemos también juntos los obstáculos espirituales que pueden estar frenando las respuestas a tus oraciones, no porque Dios no quiera bendecirte, sino porque hay barreras que nosotros mismos hemos creado, a menudo sin darnos cuenta, barreras que deben eliminarse para que el flujo de la gracia divina llegue plenamente a tu vida. Hablemos de la posición del corazón en la oración,
porque Dios no solo mira las palabras que pronunciamos, mira el corazón del que brotan esas palabras. Y el estado de nuestro corazón puede marcar toda la diferencia entre una oración que toca el cielo y una oración que simplemente permanece en el aire. Compartiré con vosotros ejemplos reales de sanación que encontramos en las Escrituras, historias de personas comunes como tú y yo, que vinieron a Jesús con sus enfermedades, con sus dolores, con sus necesidades urgentes, y recibieron lo que buscaban, pero a menudo de maneras que no esperaban. Y al final de este mensaje, quiero decir contigo una oración específica por las enfermedades, una oración que una nuestra fe en este momento, independientemente de dónde estés, una oración que pueda ser el punto de partida para la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Pero necesito que entiendas ahora mismo que esto no será una oración mágica, no será un encantamiento espiritual que obligue a Dios a hacer nuestra voluntad. Será una oración de alineación, una oración que ponga nuestros corazones en la posición correcta ante el Padre, una oración que reconozca la soberanía de Dios y que también exprese nuestras necesidades más profundas con honestidad y fe. Las enseñanzas que escucharás a lo largo de este mensaje no son solo teoría teológica, no son conceptos abstractos sobre la fe. Son verdades prácticas que pueden revolucionar tu vida espiritual y física, que pueden transformar la forma en que te acercas a Dios, cómo oras, cómo esperas, cómo confías. Cada palabra que voy a compartir contigo está arraigada en las Sagradas Escrituras. No proviene de mi sabiduría ni de mi experiencia personal, sino del corazón de Dios revelado en su palabra, y por tanto tiene el poder de transformar, sanar y restaurar. Mientras recorremos estas verdades juntos, te invito a mantener el corazón abierto, a permitir que el Espíritu Santo te hable de formas específicas y personales, porque Dios sabe exactamente lo que necesitas ahora mismo. Conoce tus dolores secretos, conoce tus luchas invisibles, conoce las oraciones que has rezado en el silencio de tu habitación cuando nadie más te está mirando. Quiero que sepas que este momento no es casualidad. Tu presencia aquí no es casualidad, porque Dios actúa a través de caminos que a menudo no entendemos para llegar exactamente a donde estamos. Quizá hayas venido aquí buscando una respuesta rápida, una solución inmediata a tu dolor. Y aunque te enseñaré sobre oraciones que pueden ocurrir en segundos, quiero que entiendas que lo que realmente importa no es la rapidez de la respuesta, sino la profundidad de la transformación que Dios quiere que opere en tu corazón. Porque una curación superficial del cuerpo, sin una transformación profunda del alma, es como poner una venda en una herida infectada. Puede aliviar temporalmente, pero no resolver el problema de raíz. Y Dios, en su infinita sabiduría y amor incondicional, siempre quiere trabajar plenamente. Siempre quiere alcanzar no solo los síntomas visibles, sino también las causas invisibles que a menudo están en la raíz de nuestro sufrimiento. A lo largo de los años de ministerio, he visto personas curadas instantáneamente de enfermedades graves, enfermedades que los médicos consideraban incurables, condiciones que desafiaban toda lógica médica y científica. He visto desaparecer tumores, he visto a gente levantarse de las sillas de ruedas, he visto cómo el dolor crónico desaparece al instante. Pero también he visto algo igual de poderoso, igual de milagroso, aunque no siempre se reconoce como tal. He visto personas que no han sido sanadas físicamente, pero que han experimentado una sanación tan profunda en el alma, una paz sobrenatural en medio del sufrimiento, una fuerza inexplicable para enfrentarse a la adversidad, que la presencia de Dios en sus vidas se ha vuelto más real y más valiosa que cualquier sanación física podría haber sido.
Y esto me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza de la oración y sobre el corazón de Dios. Él siempre responde, siempre actúa, siempre obra, pero no siempre de la manera que esperamos o deseamos, porque su perspectiva es eterna, mientras la nuestra es temporal, porque Él ve el cuadro completo, mientras nosotros solo vemos un fragmento, porque sus caminos son superiores a los nuestros, y sus pensamientos son superiores a los nuestros. Así que hoy quiero invitarte a ir más allá de las expectativas superficiales sobre la oración. Quiero invitarte a sumergirte en las profundidades de la palabra de Dios para descubrir verdades que pueden transformar no solo tu situación actual, sino todo tu camino de fe. Os mostraré que existe una forma bíblica de orar por sanación, una forma que no ignora la realidad del sufrimiento, pero tampoco se ajusta a él, una manera que equilibra la fe audaz con la humilde sumisión, una forma que clama por el milagro mientras se entrega a la voluntad soberana de Dios. Este camino no garantiza que recibirás exactamente lo que pides, pero sí garantiza que estarás alineado con el corazón de Dios. Y cuando estamos alineados con su corazón, aunque la respuesta sea diferente a lo que esperábamos, tendremos paz, tendremos fuerza, estaremos seguros de que Él está en control y que su amor por nosotros nunca falla. Si estás aquí hoy con una enfermedad, ya sea física, emocional o espiritual, quiero que sepas que este mensaje es para ti. Si estás cansado de rezar y no ver respuesta, si empiezas a perder la esperanza, si te preguntas si a Dios realmente le importa, quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque algo que voy a decir puede ser exactamente la clave que faltaba para abrir la puerta de tu sanación, o para darte la paz que necesitas mientras caminas por el valle de la enfermedad. Cada parte de este mensaje ha sido cuidadosamente preparada, no por la sabiduría humana, sino guiada por el Espíritu Santo, para llegar a tu corazón exactamente donde está en este momento. Así que no te rindas, no te desconectes, mantente firme hasta el final, porque la palabra que puede cambiarlo todo para ti puede estar justo delante y puede estar en la próxima verdad bíblica que vamos a explorar juntos. Puede ser en el momento de la oración final, cuando unamos nuestros corazones y clamamos juntos al Padre. En este momento quiero que entiendas algo fundamental. Dios no es una máquina milagrosa que responde automáticamente cuando pulsamos los botones correctos. No es un genio de la lámpara que conceda deseos según nuestra voluntad. No es un sistema que podamos hackear con las palabras adecuadas ni con la fe en la intensidad adecuada. Dios es Padre. Es un Padre amoroso. Es un Padre sabio. Es un Padre que sabe lo que realmente necesitamos mucho mejor que nosotros mismos. Y como cualquier Padre verdaderamente bueno, a veces nos da exactamente lo que pedimos, pero otras veces nos da algo diferente, algo mejor, algo que en nuestra visión limitada no podemos entender como mejor, pero que en la perspectiva eterna se revela como la respuesta perfecta. Esto no significa que no debamos rezar con fe, no significa que no debamos clamar por nuestros milagros, no significa que debamos ser pasivos ante el sufrimiento. Solo significa que debemos aprender a equilibrar la audacia de la fe con la humildad de la sumisión, la intensidad del llanto con la paz de la confianza, el ardiente deseo de sanación con la aceptación serena de la voluntad divina. Hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho tan claramente, algo que puede cambiar por completo vuestra comprensión de la oración y la sanación. No se trata de aprender nuevas técnicas de oración, no se trata de descubrir palabras secretas o fórmulas ocultas. Se trata de comprender los profundos principios bíblicos que rigen el funcionamiento de la oración,
de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, de eliminar los obstáculos que nosotros mismos hemos puesto en el camino de la gracia divina. Porque muchas veces el problema no está en Dios, no está en su voluntad de sanar, no está en su capacidad para hacer milagros. El problema está en nosotros, en las barreras que creamos con nuestros pecados no confesados, con nuestros resentimientos guardados, con nuestra falta de perdón, con nuestras expectativas erróneas sobre quién es Dios y cómo actúa. A lo largo de este viaje que vamos a hacer juntos, te mostraré que la oración que sana en segundos no es un evento aislado, no es un momento mágico desconectado del resto de tu vida espiritual. Es el resultado de un corazón que ha sido preparado, de un alma purificada, de un espíritu alineado con la voluntad de Dios. Puede parecer que la sanación ocurre en segundos, y de hecho puede ocurrir instantáneamente, pero los segundos de sanación van precedidos por días, meses o incluso años de preparación interior, de crecimiento espiritual, de un acercamiento genuino al corazón de Dios. Esto no significa que debas ser perfecto para recibir sanación, ni que debas ganarte el milagro a través de tus obras o tu santidad. La gracia de Dios es siempre gracia, siempre inmerecida, siempre un regalo que recibimos no porque seamos dignos, sino porque Él es bueno. Pero sí significa que hay ciertas disposiciones del corazón, ciertas actitudes del alma, ciertas posiciones espirituales que facilitan el flujo de la gracia divina, que abren los canales por los que la sanación puede fluir libremente. Quiero que sepas que al final de este mensaje diré una oración específica contigo, una oración por la sanación de la enfermedad, una oración que será simple pero profunda, breve pero poderosa, porque estará fundamentada en todos los principios bíblicos que exploraremos juntos a lo largo de este camino. Pero para que esta oración tenga el máximo impacto en tu vida, necesito que primero entiendas el fundamento bíblico sobre el que está construida. Necesito que veas claramente lo que Dios dice en su palabra sobre la sanación, la oración, la fe, la sumisión a su voluntad. Necesito que examines tu propio corazón a la luz de las verdades que descubriremos juntos, que identifiques posibles obstáculos que puedan estar bloqueando las respuestas a tus oraciones, que estés dispuesto a hacer los ajustes necesarios para que tu corazón esté en la posición correcta ante Dios. Esto no va de manipular a Dios, no se trata de forzar su mano, no se trata de asegurarnos de que Él haga nuestra voluntad. Se trata de ponernos en la posición de recibir lo que Él ya quiere darnos, de eliminar las barreras que dificultan el flujo de su gracia, de alinear nuestro corazón con su corazón de tal manera que su voluntad y nuestra voluntad se conviertan en una sola. Y cuando eso ocurre, cuando nuestro corazón está verdaderamente alineado con el corazón de Dios, entonces las oraciones empiezan a fluir de una manera diferente, empiezan a tener un poder distinto, a producir resultados que van más allá de lo que podríamos imaginar o pedir. No porque nos hayamos vuelto más hábiles en la oración, ni porque hayamos aprendido las técnicas correctas, sino porque nos hemos vuelto más cercanos a Dios, porque hemos aprendido a oír su voz, porque nos hemos entregado a su voluntad tan completamente que Él puede actuar a través de nosotros y dentro de nosotros sin los obstáculos que antes obstaculizaban su acción. Así que hoy quiero hacerte una promesa que no viene de mí, sino de la palabra de Dios. Si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, si abres tu corazón para recibir las verdades que vamos a explorar juntos, si estarás dispuesto a hacer los ajustes necesarios en tu corazón y en tu vida, algo cambiará. Puedes recibir la sanación física que tanto deseas.
Puedes experimentar una paz sobrenatural en medio de tu enfermedad. Puedes entender por primera vez cuál es realmente la voluntad de Dios para tu situación. Puedes descubrir obstáculos espirituales que deben eliminarse antes de que pueda producirse la sanación. Pero algo cambiará, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito para el que fue enviada, siempre da fruto en quienes la reciben con corazones abiertos y dispuestos. Así que empecemos este camino juntos. Sumergámonos en las profundidades de la palabra de Dios para descubrir verdades que pueden transformar no solo tu situación actual, sino toda tu vida espiritual. Examinemos lo que realmente enseña la Biblia sobre la sanación. Veamos ejemplos concretos de personas que han sido sanadas y descubramos qué había en su corazón que liberó la sanación. Identifiquemos los obstáculos comunes que bloquean las respuestas a las oraciones y aprendamos cómo eliminarlos. Construyamos juntos una comprensión bíblica sólida de cómo orar eficazmente para sanar. Y al final, cuando hayamos establecido esta base firme, oremos juntos una oración que pueda ser el punto de partida para la maravillosa obra que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora déjame hablarte de algo que veo que ocurre constantemente, algo que me parte el corazón porque veo a tanta gente atrapada en esta trampa sin darse cuenta. Muchos de nosotros, cuando hablamos de oración y sanación, caemos en una mentalidad que llamo magia del Evangelio, una forma de pensar que convierte a Dios en una especie de mago celestial y la oración en un hechizo espiritual. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir o pensar tú mismo que si solo rezas con suficiente fe, si solo usas las palabras correctas, si solo ayunas el número correcto de días, si solo das la ofrenda correcta, entonces Dios estará obligado a darte lo que pides? ¿Cuántas veces has sentido que tu sanación depende de acertar con una fórmula espiritual específica, como si Dios fuera un código que necesitas descifrar para desbloquear el milagro? Esta mentalidad es extremadamente peligrosa porque convierte nuestra relación con Dios en algo transaccional en lugar de relacional. En lugar de acudir a un Padre amoroso que conoce nuestras necesidades y que siempre trabaja para nuestro bien supremo, nos acercamos a una especie de máquina divina que responde automáticamente cuando pulsamos los botones correctos. Y cuando esta máquina no funciona como esperamos, cuando oramos con toda la fe que podemos reunir y no ocurre sanación, entonces empezamos a cuestionar no solo la oración, sino también a Dios mismo. Empezamos a preguntarnos si realmente existe, si realmente le importa, si realmente tiene el poder de sanar. O peor aún, empezamos a culparnos, pensando que la falta de sanación debe ser culpa nuestra, que no tuvimos suficiente fe, que no rezamos bien, que no éramos dignos del milagro. Pero déjame hacerte una pregunta que puede ser incómoda, pero que es absolutamente necesaria. ¿Por qué tantos rezan por sanar y permanecen enfermos? Esta es una pregunta honesta a la que debemos enfrentarnos si queremos tener una comprensión madura y bíblica de la oración y la sanación. No podemos simplemente ignorar la realidad de que hay miles, millones de personas de fe genuina que rezan fervientemente por sanación y no la reciben, al menos no de la manera que esperaban. No podemos fingir que todos los que rezan con fe se sanan al instante, porque nuestra propia experiencia y observación nos muestran que esto no es cierto. ¿Y qué hacemos con esta realidad? ¿Cómo reconciliamos la promesa bíblica de que Dios escucha nuestras oraciones con la experiencia real de tantas oraciones aparentemente sin respuesta? La respuesta comienza con una historia que contó Jesús, una historia que nos ayuda a entender mejor cómo actúa Dios y por qué no todos los que necesitan sanación la reciben de la misma manera
o al mismo tiempo. Es la historia del paralizante de Betesda, que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 a 9. Jesús llegó a Jerusalén durante una fiesta judía y fue a una piscina llamada Betesda, que significa Casa de la Misericordia. Alrededor de esta piscina había 5 pórticos cubiertos, y en ellos yacían una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralizados. Todos esperaban el movimiento del agua porque creían que de vez en cuando un ángel bajaría y removería el agua, y que el primero que entrara en la piscina tras el movimiento del agua se curaría de la enfermedad que tuviera. Ahora, presta atención a este detalle crucial, que a menudo pasa desapercibido cuando leemos esta historia. Había una gran multitud de personas enfermas allí. No era solo 1 o 2 personas, era una multitud. Todos estaban allí por la misma razón, todos necesitaban desesperadamente sanación, todos esperaban el milagro. Pero Jesús, cuando llegó, no sanó a toda la multitud, no realizó un milagro masivo que aliviara el sufrimiento de todos los que esperaban. Se centró en un hombre concreto, un hombre que llevaba allí 38 años, paralizado, sin esperanza real de curarse, porque no tenía a nadie que le ayudara a entrar en el agua cuando ésta se agitaba. Y Jesús le hizo a este hombre una pregunta que parece obvia, pero es profundamente reveladora. ¿Quieres estar completo? Y tras una breve conversación en la que el hombre explicó su situación imposible, Jesús simplemente dijo: «Levántate, coge tu esterilla y anda». Y de inmediato, el hombre se recuperó, se levantó en la cama y comenzó a caminar. Ahora piensa conmigo en esta historia, en lo que nos revela sobre cómo actúa Dios. Había una multitud de personas enfermas allí, pero solo una fue sanada ese día por Jesús. No porque Jesús no tuviera compasión por los demás, ni porque no tuviera el poder de sanarlos a todos, sino porque los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de nuestra comprensión inmediata. Todos estaban en el lugar correcto, el lugar donde se producían las curaciones. Todos tenían una necesidad genuina de un milagro, pero solo uno recibió sanación en ese momento concreto. Esto nos enseña algo fundamental. Dios no es un botón milagroso que funciona automáticamente para todos los que llegan al lugar correcto y hacen lo correcto. Él es Padre, es soberano. Él actúa según propósitos que van mucho más allá de lo que podemos ver o entender en el momento presente. Esto no significa que a Dios no le importen los demás que estuvieron allí, ni que Él sea arbitrario o caprichoso en quién elige sanar. Significa que hay dimensiones espirituales profundas en la obra de Dios que no podemos ver en la superficie. Quizá algunos de los que no se curaron ese día solo estaban allí físicamente, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Quizá algunos necesitaban sanación en el alma antes de que pudiera producirse la sanación del cuerpo. Quizá algunos estaban siendo preparados a través del sufrimiento para un propósito mayor que se revelaría más adelante. Quizá algunos recibirían su curación de otras maneras, en otros momentos, por otros medios. No lo sabemos, porque no tenemos acceso a la perspectiva completa que tiene Dios. Pero lo que sí sabemos es esto: Dios no es una máquina de milagros, es un Padre amoroso que siempre trabaja para nuestro bien supremo, incluso cuando no entendemos sus métodos o su momento. Así que cuando oramos por sanación y no la recibimos de inmediato, no podemos simplemente concluir que Dios no nos ha escuchado o que no le importa. Puede que Él esté actuando de maneras que no podemos ver, puede que nos esté preparando para recibir algo más grande que una simple sanación física. Puede que esté usando nuestra situación para fines más allá de nosotros mismos. O puede ser que haya obstáculos en nuestro corazón o en nuestra vida espiritual que deben eliminarse antes de que la sanación pueda fluir libremente.
Y es precisamente sobre estos obstáculos por lo que debemos hablar con honestidad y claridad, porque a menudo la falta de respuesta a nuestras oraciones no es porque Dios no quiera responder, sino porque nosotros mismos bloqueamos el camino por el que podría llegar la respuesta. Piensa en una situación práctica que todos conocemos. Una gasolinera. Cuando llegas a la estación con tu coche, no basta con parar el vehículo cerca de las bombas y esperar a que el depósito se llene automáticamente. No basta con estar en el lugar correcto, en el lugar donde hay gasolina disponible. Tienes que hacer tu parte. Apagar el motor, salir del coche, abrir la tapa del depósito, coger la manguera adecuada, encaparla correctamente en el depósito, apretar el gatillo para liberar el flujo. Solo entonces la gasolina empieza a fluir desde el depósito hacia el depósito. El combustible estuvo ahí todo el tiempo, disponible, listo para ser usado, pero no llegó automáticamente a tu coche solo porque estuvieras en el lugar correcto. Hiciste falta una serie de acciones por tu parte para conectar tu vehículo a la fuente de combustible. De la misma manera, Dios y su gracia están siempre disponibles, siempre listos para fluir en nuestras vidas, siempre deseando bendecirnos y sanarnos. Pero tenemos que hacer nuestra parte para conectar correctamente con la fuente. Tenemos que posicionarnos de la manera correcta, quitar las cubiertas que bloquean el acceso, hacer las conexiones necesarias. Y aquí es precisamente donde fallamos. Oramos por sanación, pero mantenemos el corazón cerrado por el resentimiento. Pedimos milagros, pero seguimos viviendo en pecado voluntario. Clamamos por la intervención de Dios, pero nos negamos a perdonar a quienes nos han hecho daño. Esperamos que Dios haga todo, pero no hacemos nuestra parte para alinear nuestro corazón con su corazón, para someter nuestra voluntad a su voluntad, para eliminar los obstáculos que nosotros mismos ponemos en el camino de la gracia. Pero si Dios no es mágico, si no responde automáticamente a nuestras oraciones como una máquina, ¿por qué hay sanaciones en cuestión de segundos en la Biblia? ¿Por qué vemos a Jesús sanar instantáneamente a tantas personas a lo largo de los evangelios? ¿Por qué leemos sobre milagros inmediatos donde una simple palabra, un simple toque, incluso una simple orden a distancia, resultaron en una sanación completa e instantánea? Esta es una pregunta legítima e importante, y la respuesta nos llevará aún más profundo en la comprensión de cómo funciona realmente la oración y cómo podemos posicionarnos para recibir lo que Dios quiere darnos. Sí, hay sanaciones inmediatas en la Biblia y no son raras en las Escrituras. Vemos que esto ocurre repetidamente a lo largo de los evangelios. Vemos a Jesús tocando a los leprosos y la lepra desapareciendo al instante. Lo vemos ordenando a los paralizantes que caminen y se levantan inmediatamente. Lo vemos hablando con fiebres y desaparecen enseguida. Incluso vemos sanaciones a distancia, donde Jesús ni siquiera estaba físicamente presente, sino que simplemente pronunció una palabra y la persona fue sanada en ese mismo momento. Así que claramente Dios tiene el poder de sanar al instante, y claramente hay momentos en los que la sanación ocurre en cuestión de segundos. Pero lo que necesitamos entender es qué ocurría detrás de estas curaciones instantáneas, qué había en los corazones y vidas de esas personas que permitía que la sanación fluyera tan rápido. Permítanme mostrarles dos ejemplos poderosos que ilustran este principio. La primera está en el capítulo 5 de Marcos, versículos 25 a 34, la historia de la mujer con descendencia de sangre. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo con hemorragias constantes. Ya había gastado todo lo que tenía en médicos, pero en vez de mejorar, empeoró.
Su situación era desesperada no solo físicamente, sino también social y espiritualmente, porque según la ley judía se la consideraba impura y no podía participar en la vida normal de la comunidad. 12 años de sufrimiento, 12 años de aislamiento, 12 años de esperanzas frustradas. Pero cuando supo que Jesús pasaba por la ciudad, algo se encendió en su corazón. Pensó: si solo toco tus ropas, me curaré. Presta atención a lo que pasó. Había una gran multitud alrededor de Jesús, gente empujando, gente queriendo ver, gente queriendo tocar. Pero cuando esta mujer tocó el dobladillo de la túnica de Jesús, ocurrió algo diferente. Jesús sentía que el poder había salido de él. Se detuvo y preguntó: ¿quién ha tocado mi prenda? A los discípulos les pareció extraña la pregunta porque había muchísima gente presionando a Jesús desde todos los lados. Pero Jesús sabía que había ocurrido algo diferente, un toque de fe genuina que activó la liberación del poder sanador. La mujer, temblando, vino y cayó ante él y le contó toda la verdad. Y Jesús dijo: hija, tu fe te ha sanado. Id en paz y libérate de vuestro mal. La curación ocurrió al instante, en cuestión de segundos, pero señala que la preparación para esa cura llevaba años en marcha. 12 años de sufrimiento que rompieron su orgullo, que la llevaron al final de sí misma, que la hicieron buscar a Jesús con una fe desesperada y humilde. No fue un toque casual, fue un toque de fe que venía de un corazón preparado tras años de dolor. La curación fue en segundos, pero el camino hasta ese momento de sanación duró 12 años. Y esto nos enseña algo crucial. Dios a menudo utiliza nuestras circunstancias difíciles, nuestros dolores prolongados, nuestras luchas aparentemente interminables para preparar nuestro corazón para recibir lo que Él quiere darnos. El sufrimiento no es el objetivo final, pero puede ser el camino que nos lleve hasta el punto en que estemos preparados para recibir sanación de formas que realmente nos transformen. El segundo ejemplo está en Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. La historia de Bartimeo, el mendigo ciego. Bartimeo estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna cuando oyó que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Y de inmediato empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos le reprendieron para que se callara, pero él gritó aún más fuerte. Jesús se detuvo y le llamó. Bartimeo se puso la capa, saltó y fue a Jesús. Jesús preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y Bartimeo respondió: «Maestro, déjame verlo de nuevo». Jesús dijo: «Ve, tu fe te ha hecho completo». Y de inmediato Bartimeo recuperó la vista y siguió a Jesús en el camino. De nuevo vemos una curación instantánea, una transformación que ocurrió en segundos. Pero mira lo que había en el corazón de Bartimeo. Había una fe audaz que no se intimidaba ante las críticas ajenas. Había una determinación que no aceptaba ser silenciada. Había una humildad que reconocía su necesidad desesperada. Había una claridad sobre lo que quería de Jesús. Había una disposición a dejarlo todo atrás y seguir a Jesús tras la sanación. Todo esto ya estaba presente en su corazón incluso antes de que se produjera la sanación. La curación fue instantánea, pero el corazón que estaba listo para recibirla se había formado tras años de ceguera, años de súplicas, años de espera. Así que tu dolor de años puede encontrar un encuentro de segundos con Jesús. Tu enfermedad que parece no tener fin puede curarse al instante. Tu sufrimiento prolongado puede terminar en un momento específico en que Jesús te toca. Pero la preparación para ese momento ocurre en los días, meses y años anteriores. Es como alguien que corre años para llegar a una puerta y cuando por fin llega a esa puerta, se abre al instante. La apertura fue instantánea, pero la carrera duró años.
Y a menudo es precisamente en la carrera, en el proceso, en el camino, donde Dios realiza la obra más importante en nuestro corazón. Si estás disfrutando de este mensaje, si sientes que Dios te habla a través de estas palabras, quiero preguntarte algo simple pero importante. Puedes hacer dos pequeñas cosas que ayuden a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escucharlo. Primero, haz clic en el botón de suscribirse en el canal para formar parte de esta comunidad de fe y recibir más contenido que pueda fortalecer tu camino espiritual. Segundo, deja tu me gusta en este video como forma de decir que sí al mensaje que Dios está trayendo a través de él. Y si quieres declarar que Dios te protege en todas las circunstancias de la vida, ve ahora a los comentarios y simplemente escribe esto: Dios me protege. Esta sencilla declaración de fe puede ser el comienzo de una renovada conciencia de la protección de Dios sobre tu vida. Ve allí, hazlo ahora y luego vuelve para seguir juntos, porque aún queda mucho por explorar. Ahora quiero hablaros de algo que pocos entienden, pero que marca toda la diferencia en la eficacia de nuestras oraciones. Es donde Dios mira primero cuando nos acercamos a Él con nuestras necesidades. Dios mira primero donde nadie ve: el corazón. Mientras que las personas ven la apariencia exterior, aunque nosotros mismos a menudo nos centramos solo en los síntomas externos, Dios va directamente al corazón, a la raíz, al centro de nuestro ser. Y esto está claramente expuesto en las Escrituras. En el capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 7, cuando el profeta Samuel buscaba al próximo rey de Israel entre los hijos de Jesé, Dios dijo algo revelador: no miréis su aspecto ni su altura, porque yo le he rechazado. Porque el Señor no ve como ve el hombre. El hombre ve lo exterior, pero el Señor el corazón. Esta verdad fundamental se aplica a todas las áreas de nuestra relación con Dios, incluidas nuestras oraciones por la sanación. Cuando oramos, Dios no solo escucha las palabras que decimos, está mirando el corazón del que surgen estas palabras. Está viendo las motivaciones detrás de nuestras peticiones. Está notando las actitudes que tenemos mientras rezamos. Está examinando si hay sinceridad, humildad, arrepentimiento, fe genuina. Y el estado de nuestro corazón puede marcar toda la diferencia entre una oración que toca el cielo y libera el poder de Dios, y una oración que simplemente permanece en el aire sin producir resultados reales. Mira otra vez a esa mujer con el flujo de sangre. ¿Qué había en su corazón que liberaba la curación tan rápido? Había una humildad profunda. No exigía la atención de Jesús. No intentaba abrirse paso entre la multitud. Se vino por detrás, casi oculta, solo queriendo tocar el dobladillo de su túnica. Había una fe genuina, mezclada con humildad. Creía que incluso un toque de las ropas de Jesús sería suficiente para sanarla. No necesitaba un espectáculo. No necesitaba atención pública. No necesitaba que Jesús realizara un gran milagro visible para todos. Un toque de fe en su ropa era suficiente. También había un profundo reconocimiento de su necesidad desesperada. 12 años de sufrimiento la habían llevado al límite de sí misma, hasta el punto de que ya no confiaba en ningún recurso humano, sino solo en la misericordia divina. Y mira a Bartimeo, el ciego. ¿Qué había en su corazón? Había una fe audaz que no se avergonzaba de gritar su petición públicamente. Cuando la mujer se acercó por detrás con humildad silenciosa, Bartimeo gritó sin vergüenza: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». No le importaba que le regañaran. No se intimidaba por las voces que intentaban silenciarle. Había una urgencia en su corazón que no podía contenerse. También había claridad sobre lo que quería. Cuando Jesús le preguntó qué quería, Bartimeo no dudó, no fue vago, no dio una respuesta religiosa genérica. Dijo directamente: «Maestro,
Déjeme verlo de nuevo. Había honestidad cruda y vulnerabilidad real en su corazón. El Salmo 51, versículo 17, nos da una pista más sobre el tipo de corazón que agrada a Dios. Los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu roto, corazón triste y arrepentido, no le despreciarás, oh Dios. Fíjate que no dice que Dios busque corazones perfectos, corazones sin pecado, corazones que nunca han fallado. Dice que busca corazones rotos y arrepentidos, corazones que reconocen su propia insuficiencia, corazones que no se acercan a Dios con arrogancia ni presunción, corazones que llegan humildemente reconociendo la necesidad de la gracia divina. Y esta es una de las claves más importantes para una oración efectiva. Acercarse a Dios no con una lista de exigencias, ni con una actitud de derecho, sino con un corazón humilde que reconozca que todo lo que recibimos es gracia inmerecida. Así que, cuando recates por sanación, busca tu corazón honestamente ante Dios. ¿Cuál es tu verdadera motivación? ¿Quieres sanar solo por tu propio confort, solo para acabar con el malestar y el dolor? ¿O quieres sanación para poder servir mejor a Dios, para poder vivir más plenamente el propósito que Él tiene para ti, para que puedas ser testigo de su poder y bondad? Aquí no hay una respuesta incorrecta. Dios entiende nuestro deseo natural de evitar el sufrimiento. Pero hay una diferencia profunda entre orar solo para acabar con el dolor y orar con un corazón que desea, por encima de todo, estar alineado con la voluntad de Dios y ser usado por Él, sin importar las circunstancias. ¿Hay humildad genuina en tu corazón cuando te acercas a Dios? ¿O existe una actitud de exigencia como si Dios te debiera algo, como si estuviera obligado a responder como esperas? ¿Hay arrepentimiento por los pecados que pudiste haber cometido? ¿O te acercas a Dios mientras sigues aferrándote a comportamientos y actitudes que sabes que no le agradan? ¿Hay perdón en tu corazón por quienes te han hecho daño? ¿O sigues guardando resentimiento y deseo de venganza? Todas estas cosas importan porque afectan al estado de tu corazón. Y Dios mira primero el corazón. Piensa en una imagen simple pero poderosa. Un vaso sucio que impide que se vea agua limpia. Puedes llenar el vaso con el agua más pura y cristalina, pero si el vaso está sucio por dentro, el agua parecerá turbia e impura. De la misma manera, Dios puede estar derramando gracia y bendiciones en tu vida, pero si tu corazón está manchado de pecado no confesado, de amargura, de falta de perdón, de motivos egoístas, entonces no podrás ver ni recibir claramente lo que Él está dispuesto a darte. Esto no significa que debas limpiar completamente tu corazón antes de acercarte a Dios. De hecho, es justo lo contrario. Acércate a Dios con tu corazón sucio, con tus defectos, con tus pecados, pero acércate con humildad, reconociendo la necesidad de su purificación. Acércate dispuesto a permitir que Él actúe primero en tu corazón antes de actuar en tus circunstancias externas. Acércate dispuesto a examinar tu yo interior bajo la luz de su presencia y hacer los ajustes necesarios. Porque a menudo lo que parece ser una falta de respuesta a la oración es en realidad Dios esperando a que primero nos ocupemos de asuntos más profundos del corazón antes de que pueda responder a la petición superficial que hemos hecho. Pero no es solo el corazón lo que cuenta en la ecuación de la oración efectiva. También hay una dimensión que muchos prefieren ignorar, pero que es absolutamente real según las Escrituras. Hay un enemigo que trabaja activamente para bloquear estas oraciones. Hay una batalla espiritual en los lugares invisibles que afecta directamente a nuestras vidas y a las respuestas a nuestras oraciones. Y si no entendemos esta realidad, si no estamos preparados para afrontar esta dimensión espiritual, entonces
Estamos luchando una batalla con los ojos vendados, sin entender realmente contra qué luchamos. Dios quiere revelarte algo especial en este video mío. Aguanta hasta el final. Esta palabra es para ti. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que estas palabras estén llegando a tus oídos en este momento concreto. Dios tiene algo importante que mostrarte, algo que puede cambiar tu perspectiva, algo que puede abrir tus ojos a verdades que transformarán tu vida de oración y tu camino de fe. Así que no te rindas ahora, no te desconectes antes de recibir todo lo que Dios ha preparado para ti a través de este mensaje. La parte más importante puede estar justo delante, esperando para iluminar tu camino y traerte la claridad que tanto necesitas. ¿Y si tu enfermedad no fuera solo un problema físico? ¿Y si existieran dimensiones invisibles que afectan a tu cuerpo y que los médicos no pueden ver en los exámenes? Que los medicamentos no pueden alcanzar, que los tratamientos convencionales no pueden tocar. Sé que esta pregunta puede parecer extraña para algunos, especialmente en una época en la que nos han enseñado a pensar que todo tiene una explicación puramente material y científica. Pero permíteme hablarte con honestidad y claridad sobre algo que la Escritura revela sin lugar a dudas. Hay una batalla invisible en los lugares espirituales que afecta directamente nuestra vida física, incluida nuestra salud y nuestras debilidades. Y si no entendemos esta realidad, si no estamos preparados para afrontar esta dimensión, entonces solo trataremos los síntomas sin tocar nunca la verdadera causa del problema. El apóstol Pablo lo dejó muy claro en su carta a Efesios, capítulo 6, versículo 12, cuando escribió: «Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales». Presta atención a estas palabras, porque revelan algo fundamental sobre la naturaleza de las batallas que enfrentamos en la vida. Pablo no está diciendo que todas nuestras luchas sean espirituales, pero sí dice que detrás de muchas de nuestras luchas visibles hay una dimensión espiritual invisible que no podemos ignorar. No solo luchamos contra circunstancias físicas, no solo contra enfermedades materiales, no solo luchamos contra problemas que podemos ver y tocar. También estamos inmersos en una batalla espiritual contra fuerzas que activamente trabajan para dañarnos, debilitarnos, destruirnos. Ahora quiero que entiendas algo muy importante antes de continuar, porque este asunto puede malinterpretarse fácilmente y necesito ser muy claro contigo. Cuando hablo de la dimensión espiritual de la enfermedad, no digo que toda enfermedad sea causada por demonios o por ataques espirituales directos. No digo que puedas ignorar a los médicos y los tratamientos médicos, porque todo sea solo una cuestión de guerra espiritual. No digo que si estás enfermo, sea porque estás en pecado o porque te está atacando el diablo. Esto sería una simplificación peligrosa y poco bíblica que haría más daño que bien. La realidad es mucho más compleja y equilibrada que esto. Hay enfermedades que son simplemente el resultado de vivir en un mundo caído, en un cuerpo físico sujeto a enfermedades, en un entorno contaminado desde la caída. Hay enfermedades que son el resultado de decisiones que hemos tomado, hábitos que hemos desarrollado, cuidados que descuidamos con nuestro cuerpo. Existen enfermedades genéticas, congénitas, enfermedades que simplemente forman parte de la fragilidad humana. Pero también es cierto, y las Escrituras lo dejan muy claro, que hay enfermedades que tienen raíz espiritual, que son el resultado o consecuencia de la actividad demoníaca, que están conectadas con brechas espirituales que se han abierto de diversas maneras. Y ignorar esta dimensión espiritual es tan peligroso como atribuir toda enfermedad a causas espirituales.
Necesitamos equilibrio, necesitamos discernimiento, necesitamos la sabiduría que viene del Espíritu Santo para entender a qué nos enfrentamos en cada situación específica. Por eso, cuando alguien está enfermo, la actitud sabia y bíblica es buscar ayuda médica competente, mientras se reza y se busca discernimiento espiritual. No es una cosa u otra. Es trabajar ambas cosas juntas, porque Dios actúa por medios naturales y sobrenaturales, a través de la medicina y los milagros, del conocimiento humano y la intervención divina. Permítanme mostrarles un ejemplo bíblico que ilustra claramente cómo la enfermedad puede tener raíces espirituales. Está en Lucas capítulo 13, versículos 10 a 13. La historia de una mujer que había estado doblada durante 18 años. La Biblia dice que tenía un espíritu de debilidad que la mantenía doblada y no podía enderezarse en absoluto. Jesús estaba enseñando en una sinagoga en un sábado cuando vio a esta mujer. La llamó y le dijo: «Mujer, estás libre de tu debilidad». Entonces él puso sus manos sobre ella, y ella se enderezó inmediatamente y glorificó a Dios. Pero fíjate en cómo Jesús describe la situación cuando los líderes religiosos le critican por sanar en sábado. Dice en el versículo 16, «¿No debería liberarse esta hija de Abraham, a quien Satanás mantuvo cautiva durante 18 años, de esta prisión en el día de descanso?» Aquí queda muy claro que la enfermedad de esta mujer tenía una causa espiritual específica. No era solo una enfermedad física común, era una prisión de Satanás. Era el resultado de un espíritu de debilidad que la había mantenido encarcelada durante 18 años. Y la cura no llegó solo a través del tratamiento médico, aunque ciertamente buscó ayuda durante esos 18 años. La sanación llegó a través de la liberación espiritual, a través de la autoridad de Jesús, rompiendo el poder de ese espíritu que la mantenía atada. Esto no significa que todas las personas con problemas encorvados o de espalda estén siendo afectadas por demonios. Pero sí significa que en algunos casos, en situaciones específicas que requieren discernimiento espiritual para identificarse, hay una dimensión demoníaca involucrada en la enfermedad. Y cuando esta dimensión espiritual está presente, cuando realmente hay una raíz espiritual detrás de la enfermedad física, entonces solo tratar el cuerpo no será suficiente para lograr una sanación completa y duradera. Puedes tomar todos los medicamentos, puedes hacer todos los tratamientos, puedes pasar por todas las terapias, pero si la causa espiritual no se trata, la enfermedad continuará o volverá de otras formas. Es como un ordenador infectado con virus. La pantalla puede mostrar varios problemas, varios síntomas visibles de que algo va mal. Puedes intentar arreglar cada problema individual que aparece en pantalla. Puedes cerrar programas, reiniciar el sistema. Incluso puedes formatear y reinstalar algunos programas. Pero si el virus permanece en el sistema, si no se elimina la raíz del problema, entonces los síntomas seguirán apareciendo, quizás en formas diferentes, pero siempre presentes, porque la causa real no ha sido tratada. De la misma manera, cuando hay una raíz espiritual en una enfermedad, necesitamos tratar no solo los síntomas físicos, sino también la causa espiritual. Y esto implica discernimiento, implica oración específica de liberación, implica cerrar las puertas que se han abierto al enemigo, implica renunciar a prácticas e implicaciones que han dado legalidad a la actividad demoníaca. Implica limpiar la casa espiritualmente mientras también se cuida el cuerpo físicamente. No es misticismo vacío, no es superstición, no es ignorar la realidad física. Simplemente reconoce que somos seres completos, compuestos por cuerpo, alma y espíritu,
y que a veces los problemas en una dimensión afectan a las otras y que la sanación completa debe alcanzar todas las dimensiones de nuestro ser. Entonces, ¿cómo puedes discernir si una enfermedad tiene raíces espirituales o no? Esta es una pregunta importante y debo ser sincero contigo. No existe una fórmula simple y automática. El discernimiento espiritual es precisamente eso, discernimiento, una capacidad que se desarrolla a través de la intimidad con Dios, del estudio de la palabra, de la sensibilidad al Espíritu Santo, de la experiencia y sabiduría que surgen de caminar con Dios a lo largo del tiempo. Pero hay algunos indicadores que pueden sugerir que merece la pena considerar la dimensión espiritual más de cerca. Si una enfermedad resiste persistentemente todo tratamiento médico competente, sin una explicación clara, si existe un patrón de enfermedades que parecen estar relacionadas con momentos específicos de guerra espiritual en tu vida, si la enfermedad comenzó tras la implicación en prácticas ocultas o espiritualidades extrañas, si existe antecedentes familiares de implicación en brujería, macumba, espiritismo u otras prácticas que abren puertas al mundo espiritual de la oscuridad, entonces puede ser conveniente buscar una oración específica de liberación, además del tratamiento médico. Pero incluso cuando busques esta dimensión espiritual, nunca abandones el tratamiento médico adecuado. Dios creó la medicina, dio inteligencia a los médicos. Dios actúa tanto por medios naturales como por medios sobrenaturales. El ideal es que ambos trabajen juntos. La sabiduría médica trate el cuerpo mientras la oración y el discernimiento espiritual abordan posibles raíces espirituales. Y en muchos casos, será precisamente este enfoque integrado el que logrará la sanación completa que buscas. No se trata de elegir entre la medicina y la fe, entre la ciencia y la espiritualidad, entre el tratamiento físico y la guerra espiritual. Se trata de reconocer que Dios actúa a través de todos estos medios y que la sabiduría está en buscar todas las formas legítimas de ayuda que existen. Ahora permítanme hablar de algunas de las formas concretas en que se pueden abrir puertas espirituales, dando legalidad a la actividad demoníaca que puede afectar nuestra salud. Una de las más comunes y peligrosas es la implicación en prácticas ocultas. Cuando una persona busca poder, conocimiento o ayuda a través de fuentes espirituales que no provienen de Dios. Cuando alguien consulta médiums, adivinos, hechiceros, sanadores que trabajan con espíritus. Cuando alguien participa en rituales de macumba, candomblé, espiritismo o cualquier otra práctica que invoque o actúe con espíritus que no son el Espíritu Santo de Dios, entonces se abren puertas espirituales que otorgan legalidad al enemigo para actuar en la vida de esa persona. Y estas puertas no se cierran automáticamente cuando la persona simplemente deja de participar en esas prácticas. Requiere una renuncia específica, requiere un arrepentimiento genuino, requiere cerrar activamente esas puertas mediante la oración de liberación. Otra forma común en que se pueden abrir brechas espirituales es a través de pecados obstinados, especialmente aquellos que se cultivan y mantienen a lo largo del tiempo sin un arrepentimiento genuino. Cuando elegimos vivir en pecado voluntario, cuando mantenemos hábitos que sabemos que no agradan a Dios, pero que nos negamos a dejar ir, cuando albergamos odio, amargura y profundo resentimiento en nuestro corazón, sin buscar nunca perdón ni reconciliación, entonces estamos creando un terreno fértil para que el enemigo actúe. Pablo nos advierte en Efesios capítulo 4, versículo 27, «No dejéis lugar al diablo». Esta frase simple pero poderosa nos muestra que es posible hacer espacio para el diablo. Es posible crear un espacio para que él actúe en nuestras vidas a través de nuestras propias decisiones y actitudes. Y cuando damos este lugar,
Cuando abrimos estas puertas, no podemos sorprendernos si experimentamos consecuencias espirituales que pueden manifestarse en diversas formas, incluidas enfermedades. También hay casos en los que maldiciones pronunciadas por otras personas, especialmente cuando estas personas tienen alguna autoridad espiritual, pueden afectar nuestras vidas si no estamos cubiertos por la protección de Dios a través de una vida de obediencia y comunión con Él. No hablo de supersticiones. No digo que cualquier palabra negativa que se diga sobre ti tenga poder automático. Pero digo que hay realidades espirituales que debemos tomar en serio, especialmente cuando tratamos con personas que trabajan deliberadamente con fuerzas oscuras. El libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2, nos dice: como un pájaro en su deambulación, como una golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no se cumple. Esto nos muestra que las maldiciones sin causa no tienen poder, pero también implica que las maldiciones con causa, donde hay alguna laguna legal o legal, pueden tener un efecto. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios porque tu presencia me hace feliz. Es maravilloso saber que este mensaje está llegando a corazones en diferentes lugares, que Dios está usando estas palabras para tocar vidas donde quiera que estés. Así que, id ahora, escribid el nombre de vuestra ciudad en los comentarios y luego volved aquí para continuar. Porque aún hay mucho más que necesito compartir con vosotros, verdades importantes que pueden marcar toda la diferencia en vuestro camino de fe y sanación. Pero si hay una batalla espiritual, si realmente hay fuerzas oscuras trabajando en nuestra contra, entonces la pregunta obvia que surge es: ¿existe también autoridad espiritual para ganar esta batalla? Y la gloriosa respuesta de las Escrituras es un rotundo sí. No solo hay autoridad para que vencamos, sino que esa autoridad ya ha sido ganada por Jesucristo en la cruz y nos ha sido delegada como hijos de Dios. No somos indefensos en esta batalla, no luchamos solos, no nos enfrentamos a un enemigo más fuerte que nosotros. Luchamos en el bando victorioso. Luchamos con la autoridad del nombre de Jesús, luchamos con el poder del Espíritu Santo habitando en nosotros, y la victoria ya ha sido asegurada en la cruz del Calvario. Pero esto me lleva a otra pregunta igualmente importante que debo hacerme. ¿Por qué algunas oraciones parecen simples palabras lanzadas al viento, mientras que otras llevan verdadero poder y autoridad espiritual? ¿Por qué cuando ciertas personas rezan, parece que el cielo se abre y suceden cosas, mientras que otras pueden rezar las mismas palabras, pero no parece ocurrir nada? ¿Tiene Dios favoritos? ¿Responde a algunas pero ignora otras? ¿O hay algo más profundo ocurriendo? Algo relacionado no solo con las palabras que pronunciamos, sino con la autoridad espiritual que tenemos o no tenemos cuando oramos. La respuesta está en entender que la autoridad espiritual no se trata del volumen de la voz, no se trata de la intensidad emocional, no se trata de usar palabras religiosas específicas ni fórmulas especiales de oración. La autoridad espiritual trata sobre la relación, es sobre el pacto, es sobre vivir genuinamente conectado con Jesucristo, de tal manera que, cuando hablamos en su nombre, realmente representemos quién es Él y lo que quiere hacer. Es la diferencia entre alguien que simplemente usa el nombre de Jesús como una palabra mágica y alguien que realmente conoce a Jesús, que camina con Jesús, que vive en obediencia a Jesús y por tanto puede orar con la autoridad que surge de esta relación genuina. Jesús lo dejó muy claro en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, cuando dijo a sus discípulos: «Estas señales acompañarán a los creyentes.
En mi nombre expulsarán a los demonios, hablarán en nuevas lenguas, adoptarán serpientes, y si beben algo mortal, no les hará daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, serán curados. Fíjate que él no está diciendo que esto le ocurra a nadie, que simplemente pronuncie el nombre de Jesús. Él dice que estas señales acompañarán a los que creen, a quienes realmente tienen fe genuina en Él, a quienes realmente están comprometidos con Él en una relación verdadera. ¿Y qué harán? Harán cosas en el nombre de Jesús, en la autoridad que viene de representarle genuinamente. Jesús también dijo en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, «Y todo lo que pedid en mi nombre, haré que yo lo haga, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pides algo en mi nombre, lo haré». Esta es una promesa increíble, una promesa que nos da acceso directo al poder de Jesús para lograr lo que pedimos. Pero fíjate en la condición crucial, en mi nombre. No significa simplemente añadir las palabras «en el nombre de Jesús» al final de la oración, como si fueran una fórmula mágica. Significa orar en su autoridad, rezar representando quién es, orar conforme a su voluntad, orar como alguien que realmente le pertenece y vive para él. Déjame usar un ejemplo práctico que te ayude a entender esto mejor. Piensa en una tarjeta de acceso en una empresa. Si trabajas en una empresa y recibes una placa oficial con tu nombre y foto, esa placa te da acceso a ciertas zonas del edificio. Cuando deslizas la placa en el lector, las puertas se abren, no porque haya algo mágico en la tarjeta de plástico, sino porque el sistema reconoce que realmente perteneces a esa empresa, que tienes la autoridad para estar allí, que eres un empleado legítimo. Pero imagina que alguien de fuera consigue una foto de tu placa y imprime una copia. Esa persona puede tener una tarjeta idéntica a la tuya, con los mismos colores, el mismo formato, incluso tu nombre impreso. Pero cuando intentas pasar esa placa falsa al lector, no pasa nada. Las puertas no se abren. El sistema no reconoce a esa persona porque realmente no pertenece a la empresa, por muy convincente que parezca su placa. De la misma manera, usar el nombre de Jesús en una oración solo tiene verdadera autoridad espiritual si realmente perteneces a Jesús, si realmente vives en alianza con Él, si realmente estás comprometido con Él en una relación genuina. El nombre de Jesús en la boca de alguien que no conoce a Jesús, que no vive con Jesús, que no se somete a Jesús, este nombre pierde fuerza y autoridad espiritual. No es una falta de poder en el nombre en sí. El nombre de Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero es la falta de autoridad en la persona que usa ese nombre, la falta de conexión real y genuina con Jesús, lo que daría legitimidad para invocar su nombre. Esto se ilustra claramente en una historia interesante en el capítulo 19 de Hechos, versículos 13 a 16. Algunos exorcistas judíos, viajeros, intentaron invocar el nombre de Jesús en personas con espíritus malignos, diciendo: «Os exhorto por Jesús, a quien Pablo predica». Hubo 7 hijos de un sumo sacerdote judío llamado Seba que hicieron esto. Pero el espíritu maligno respondió: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quién eres tú?». Y el hombre poseído por el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos, los dominó a todos y los maltrató de tal manera que huyeron de esa casa desnudos y heridos. Estos hombres intentaron usar el nombre de Jesús como fórmula mágica, pero no tenían una relación genuina con Jesús. No le pertenecían, no vivían para Él, no tenían autoridad real para usar su nombre. Y el resultado fue desastroso. Así que la pregunta que debes hacerte con toda honestidad es esta: ¿realmente tienes una relación genuina con Jesucristo? No pregunto si vas a la iglesia de vez en cuando. No pregunto si crees que Dios existe.
No pregunto si rezas de vez en cuando tienes problemas. Estoy preguntando si conoces a Jesús personalmente, si tienes un pacto vivo con Él, si vives día a día en comunión con Él, si tu vida realmente está entregada a Él. Porque si la respuesta es no, si aún no tienes esta relación genuina, si no has entregado realmente tu vida a Jesús, entonces esto es lo primero que debe pasar antes que cualquier otra cosa. Antes de buscar milagros, antes de orar por sanación, antes de intentar ejercer autoridad espiritual, primero debes establecer este pacto fundamental con Jesucristo. Y establecer esta alianza no es complicado, no requiere rituales elaborados, no depende de merecer o ser lo suficientemente bueno. Simplemente requiere reconocer que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Reconocer que Jesús murió en la cruz por tus pecados y resucitó para darte nueva vida, y tomar la decisión de entregarle tu vida, seguirle como Señor, vivir para Él a partir de este momento. Si aún no has hecho esto, si aún no tienes esta seguridad de salvación, entonces te invito ahora mismo, donde quiera que estés, a rezar esta sencilla oración conmigo en tu corazón. Jesús, reconozco que soy un pecador y que te necesito. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Entrego mi vida a ti ahora, perdono mis pecados, entro en mi corazón, sé mi Señor y Salvador desde este momento. Quiero vivir para ti cada día de mi vida. Amén. Si rezaste esta oración con sinceridad de corazón, entonces algo fundamental ha cambiado en este momento. Has entrado en alianzas con Jesucristo, te has convertido en hijo de Dios, has recibido el Espíritu Santo habitando en ti, y ahora tienes la autoridad para orar en el nombre de Jesús. No como un forastero que intenta usar un nombre mágico, sino como un hijo de la casa, como alguien que realmente pertenece a Jesús y puede invocar su nombre con autoridad legítima. Y para aquellos que ya tenían esta relación con Jesús, pero que quizás se han alejado, quizás se han enfriado en la fe, quizá han dejado que la comunión diaria se debilite, también os invito a renovar este compromiso ahora, a volver a esa intimidad con Jesús que una vez tuvisteis, a reavivar la llama de vuestra fe y vuestro primer amor. Pero ¿cómo rezar en la práctica con esta autoridad en unos segundos? ¿Cómo transformamos la comprensión teórica de la autoridad espiritual en una oración eficaz que realmente produzca resultados? Esta es la pregunta práctica que debe responderse. Y la respuesta está en entender que no importa la duración de la oración, sino su alineación. Una oración breve que esté en línea con los principios bíblicos adecuados puede ser infinitamente más poderosa que una oración larga pero desalineada. Es como tener una llave pequeña que abre una gran puerta. La llave puede ser diminuta, puede caber en tu bolsillo, pero si es la llave correcta, si está bien formateada para esa cerradura en particular, entonces esa llave pequeña puede abrir enormes puertas que serían imposibles de mover con fuerza física. Santiago, hermano de Jesús, escribió algo muy importante sobre esto en el capítulo 5 de su carta, versículos 15 y 16. Y la oración de la fe salvará a los enfermos, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiesad vuestros pecados los unos a los otros, y rezad para que los demás sean curados. Mucho es posible por su eficacia la súplica de los justos. Fíjate que Santiago no habla de oraciones largas, no habla del número de palabras, no habla de rituales elaborados. Habla de la oración de la fe, de la confesión de pecados, de la súplica de los justos. Son elementos de calidad espiritual, no de cantidad de palabras. Así que permíteme presentarte los 4 pilares fundamentales de una oración sanadora, los elementos esenciales que deben estar presentes para que tu oración esté alineada bíblicamente y fluya con autoridad espiritual. El primer pilar es la fe genuina.
No la fe en el sentido de simplemente creer que Dios puede sanar, porque incluso los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero la fe en el sentido de confiar realmente en el carácter de Dios, de apoyarse en Él sin importar el resultado.